Buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. En este video les hablaré sobre el curso de geometría y el tema de triángulos y su clasificación. Muy bien, lo primero que debemos saber es qué es un triángulo, ¿correcto? Muy bien, un triángulo es la figura geométrica formada por la unión de tres segmentos, ¿no? Recordando que tiene también tres ángulos, tres lados, tres vértices. Muy bien. Ahora, también el triángulo tiene sus partes. Como vemos acá en la figura, esto de acá viene a ser un triángulo, ¿correcto? Que es la unión de tres segmentos. Muy bien, este triángulo también tiene sus partes, ¿no? Como habíamos dicho. A ver, una de las partes del triángulo son los vértices, ¿correcto? ¿Cuáles son los vértices, profesor? Muy bien, les explico. Los vértices son cada uno de los puntos donde se unen los lados, ¿correcto? Esto de acá son los lados y esto de acá vienen los puntos que vemos son los vértices. O sea, los vértices son P, Q y R, ¿correcto? Otra parte del triángulo son los lados. Son los lados. ¿Los lados qué son? Son segmentos, ¿correcto? Son segmentos, ¿ven? Son segmentos, los lados. ¿Cuáles son los lados, profesor? A ver, A, B y C, ¿correcto? Esos son los lados. Otra parte también del triángulo serían los ángulos internos, ¿correcto? ¿Cuáles son los ángulos internos? Son aquellos ángulos que se encuentran dentro del triángulo. Como vemos acá, los que están dentro del triángulo son este ángulo de acá, el ángulo beta y el ángulo tita, ángulos internos. O sea, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita, ¿correcto? Y por último, la última parte del triángulo serían los ángulos externos, ¿correcto? Su mismo nombre lo dice, de externos, que están fuera del triángulo. Como vemos acá tenemos el triángulo. Los ángulos externos serían Y, Z y X. Esos son los ángulos externos que están fuera del triángulo. X, Y y Z. ¿Correcto? Muy bien. Como ya sabemos que es un triángulo y cuáles son sus partes, también nos dicen que tiene una propiedad fundamental, donde la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Correcto? No nos olvidemos de esa propiedad. Muy bien. También vamos a ver ahora su clasificación de triángulos, según la medida de sus lados. Muy bien, según la medida de sus lados. En este triángulo que vemos acá, viene a ser un triángulo equilátero. ¿Por qué? ¿Por qué sería un triángulo equilátero? A ver, un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales, como vemos acá. Esta rayita que ves en azul me indica que estos lados son iguales. Por ejemplo, yo le puedo poner A, este también tiene que valer A, y este lado también tiene que valer A. Tiene tres lados iguales y tres ángulos de igual medida. Eso viene a ser un triángulo equilátero. Este triángulo que vemos acá es un triángulo isósceles. ¿Correcto? Isósceles.
¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales y dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si este vale B, este lado también va a valer B. Este lado va a ser diferente, no es igual, ¿correcto? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos de igual medida. Y por último tenemos el triángulo, este triángulo que vemos acá, escaleno. Escaleno. ¿Por qué es un triángulo escaleno? Porque tiene, como vemos, tres lados diferentes. Mira, que tiene una rayita, dos rayitas y tres rayitas. Eso significa que tiene tres lados diferentes. Y sus ángulos también son de diferentes medidas. ¿Correcto? Supongamos que este vale A, este va a valer B, este va a valer C. Tiene tres lados diferentes. Por eso es un triángulo escaleno. Muy bien, volvamos a recordar. Un triángulo equilátero viene a tener tres lados iguales y tres ángulos iguales. Triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿no? Y un triángulo escaleno tiene tres lados diferentes, ¿correcto? Ahora, la otra clasificación es según la medida de sus ángulos. Este triángulo que vemos acá es un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, ¿correcto? Por eso se llama triángulo rectángulo. Este triángulo que vemos acá es un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Cómo es un triángulo acutángulo? Bueno, si la medida de sus tres ángulos interiores son agudos. Agudos viene a ser que los ángulos miden menos de 90 grados, ¿correcto? A eso se le llama ángulos agudos, menos de 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo. Obtusángulo, ¿correcto? ¿Por qué se le llama triángulo obtusángulo? Porque si uno de sus ángulos interiores es obtuso, por acá el ejemplo, el ángulo X es un ángulo obtuso. ¿Por qué se le dice ángulo obtuso? Porque es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. A eso se le llama un ángulo obtuso. Por ejemplo, este puede tener un valor de 120 grados, ¿no? Es un ángulo obtuso, mayor de 90, pero menor de 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a recordar de nuevo. Según la medida de sus ángulos. Triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. Triángulo acutángulo porque sus tres ángulos interiores son agudos, que quiere decir miden menos de 90 grados. Y triángulo obtusángulo porque uno de sus ángulos interiores es un ángulo obtuso, que quiere decir que mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Correcto? Vamos a ver algunos ejercicios para entender un poco. Me dicen, para poder hacer unos ejemplos y así aplicar nuestra propiedad y lo que hemos visto según su clasificación. Muy bien, me dicen, ejemplo, en la figura calcular X. Tenemos nuestro triángulo, ¿correcto? Tenemos los tres ángulos. Entonces, por propiedad me dice que la suma de estos tres ángulos interiores es igual a 180, no nos olvidemos. O sea, ponemos que X más 12 más X más 20 más 54 es igual a 180, como habíamos dicho, ¿no? Por propiedad fundamental. Muy bien, voy a sumar las X más X me va a dar 2X más 54 más 20 son 74
me va a dar 86, ¿no? Igual a 180 grados, ¿no? Si está sumando, voy a pasar a restar. O sea, 2x es igual a 180 menos 86. Entonces voy a restar para continuar. Y esto es igual a 94. Como sabemos que hay un número que está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿correcto? O sea, x es igual a 94 entre 2. Simplemente divido y voy a hallar mi resultado, que es igual a 47. ¿Ven? Solamente por la propiedad fundamental, que me dice que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. ¿Correcto? A ver, un ejemplo más. Ejemplo 2. En la figura, calcular alfa. Como habíamos dicho en la clasificación, según sus lados, esto viene a ser un triángulo isósceles, ¿no? Porque tiene dos lados iguales y sus dos ángulos son iguales. Pero yo no sé cuánto vale cada uno de sus ángulos. Mira, me dice que son iguales estos dos ángulos, ¿correcto? Estos dos ángulos que voy a pintarlo son iguales, ¿no? Según la clasificación que habíamos visto según sus lados, ¿no? Es un triángulo isósceles. Como yo sé que este es un ángulo llano, que quiere decir que mide 180 grados, pero si yo sé que acá me están dando que este lado vale 123, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Si es igual a 180 grados. O sea, me faltará 57 grados, ¿correcto? 57 más 123 es igual a 180. Recordemos por ángulos, la clasificación de ángulos. Ángulo agudo, recto, llano, vale 180. Como es isósceles, se supone que a lados iguales, ángulos iguales. Si esto vale 57, esto también de acá tiene que valer 57. ¿Ven? Una vez que ya tengo los tres ángulos en este triángulo de acá, voy a poder hallar el valor de alfa, ¿no? Porque según la propiedad fundamental me dicen que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Muy bien, voy a pasar a resolver. O sea, me dice que alfa más 57 más 57 es igual a 180 grados, ¿correcto? Alfa es igual a 57 más 57 me va a dar, disculpen, acá es más, es igual a 114, igual a 180. Si está sumando va a pasar a restar. Alfa es igual a 180 menos 114. Simplemente resto y ya tengo mi resultado, que me va a dar ¿cuánto? 70 o 66. ¿Ven? Simplemente por la clasificación según sus lados. Muy bien, a practicar.